Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro meetup del mes de junio, Hackeando con reglas de asociación. Hoy nos acompaña Michael Rivera, director de analítica de Fluid Attacks. Antes que comencemos la sesión de hoy, quiero darles algunas recomendaciones. La primera es que pueden hacer sus preguntas a través de la caja de chat durante el evento y las responderemos al final. Y la segunda es que agradecemos nos ayuden a ser mejores. Por lo tanto, al final del evento les vamos a compartir una encuesta para que nos puedan ayudar a mejorar y nos propongan nuevos temas para próximas charlas. Siguiente, por favor, Michael. Mi nombre es María Tamayo, yo soy la CMO de Fluid Attacks. Aquí tienen mi correo electrónico, mi perfil de LinkedIn, por si quieren entrar en contacto conmigo y que sigamos conversando acerca de ciberseguridad. Quiero recordarles que el Security Grid sucede el tercer miércoles de cada mes. Las siguientes fechas que tenemos son el 27 de julio y el 17 de agosto. En cada una de sus ciudades estaremos anunciando a través del Meetup y en nuestras redes sociales el siguiente tema, pues para que se apunten y puedan acompañarnos en las siguientes sesiones. Para las personas que llenen la encuesta al final del evento, podrán participar en la rifa de un Amazon Gift Card de $50. Ahí anunciaremos el ganador luego del evento. Ahora sí, le doy entrada a Michael. Michael, bienvenido y adelante. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos por su asistencia. Un gusto saludarlos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo hacemos dentro de Fluid Attacks para usar herramientas que tradicionalmente han estado por fuera del campo de la ciberseguridad para acelerar el proceso de detección de vulnerabilidades. El nombre de esta charla es Acelerando la búsqueda de vulnerabilidades, hackeando con reglas de asociación y bueno, espero que la disfruten. En específico, quisiera compartir con ustedes algunas iniciativas que hemos tenido dentro de Fluid, específicamente dentro del área de analítica, para, como les digo, acelerar el proceso de detección de vulnerabilidades y en específico, pues usando lo que sería el tema de minería de datos. Para los que no estén familiarizados con el tema, la minería de datos básicamente es el uso de algunas técnicas o algoritmos que utilizamos con el objetivo de analizar grandes cantidades de datos y a partir de ellos encontrar ciertos patrones que nos den información acerca del comportamiento de estos mismos datos. Me parece importante como hablar un poquito acerca del concepto porque lo van a escuchar un par de veces más dentro de la presentación. Yo soy Michael Rivera, director de analítica dentro de Fluid Attacks. Les dejo 10 segunditos mis datos por si quieren anotarlos, por si quieren hablar un poquito más acerca de datos, de ciberseguridad o cualquier duda que haya quedado con respecto a la presentación, lo podemos discutir sin ningún tipo de problema. Perfecto. Entonces, cuando yo hago este tipo de charlas y cuando asisto a charlas, siempre prefiero oír o decir primero el por qué y luego el cómo o la especificidad del asunto. Entonces, primero vamos a empezar hablando del problema, del desafío que nos encontramos dentro del Fluid, que nos llevó a nosotros como a pensar en ciertas alternativas pues para acelerar el tema de la búsqueda de vulnerabilidades. Después vamos a hablar ya en específico del algoritmo que utilizamos, a entrar a entenderlo un poquito más, a discutirlo, para que se lleven ustedes una herramienta nueva. Luego vamos a hablar de cómo en específico se utiliza ese algoritmo dentro del ámbito del hackeo, cómo lo utilizamos dentro de Fluid y vamos a terminar nuestro webinar con una sección de preguntas. Ok. Entonces, empecemos hablando del problema. Dentro de Fluid Attacks, nosotros, como muchos de ustedes sabrán, somos un equipo que hace operaciones de Red Team. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es hackear sistemas para encontrar vulnerabilidades. En ese orden de ideas, nosotros como empresa tenemos un ideal y pues una propuesta de valor que le ofrecemos a nuestros clientes y es la de encontrar todas las vulnerabilidades que existan en su sistema de la forma más rápida y acertada. Esto implica muchas cosas. Por un lado, tenemos que ser certeros, es decir,
tenemos que tratar de no omitir vulnerabilidades en los sistemas, tenemos que no decir mentiras, es decir, nosotros tenemos que asegurarnos de que lo que nosotros decimos que es una vulnerabilidad realmente es una vulnerabilidad, pero por otro lado también tenemos que ser veloces. Entonces tenemos que tratar de encontrar esas vulnerabilidades lo más rápido posible, lo más pronto posible, porque cada día que una vulnerabilidad está en un sistema es peligro que existen para la ejecución del negocio de nuestros clientes, para sus actividades, para la seguridad de sus datos y de sus clientes. Entonces de ahí nos surge a nosotros la pregunta, ¿cómo hacemos para ser veloces en la detección de vulnerabilidades? ¿Cómo aceleramos ese proceso? Entonces, desde Fluid hemos trabajado desde hace varios años en diversas iniciativas con miras a hacer más rápido este proceso de vulnerabilidades. Y desde mi perspectiva, clasifico los esfuerzos en dos tipos en dos categorías diferentes. El primero es el tema de la detección automática de vulnerabilidades. ¿Cómo hacemos que por medio de máquinas podamos detectar vulnerabilidades de forma automática, que sea este proceso más veloz, que libere un poquito el tema de el hackeo humano y que nos permita pues en sí ser veloces en este ámbito? A partir de esto se desarrolla nuestro servicio de Machine, que muchos de ustedes lo conocerán. Es un servicio de precisamente detección automática que analiza constantemente el código de los repositorios de los clientes en búsqueda de vulnerabilidades. Por otra parte, hemos tenido otro esfuerzo diferente y es, oiga, no solo es detección automática de vulnerabilidades, sino que también hay que potenciar el trabajo de nuestros hackers. Entonces, surgen otras iniciativas como la de SORTS, que algunos de ustedes la conocerán, que es básicamente un priorizador de búsqueda de vulnerabilidades, un priorizador sí, de archivos en la búsqueda de vulnerabilidades que utiliza inteligencia artificial para indicarle a los analistas por dónde empezar a buscar, por dónde hay probabilidad de encontrar vulnerabilidades. De esto ya hemos tenido un par de charlas en este espacio. Y otra herramienta que es la que venimos a discutir hoy, que es el tema de reglas de asociación. Las reglas de asociación son un modelo de minería de datos que en el ámbito de Fluid nos permite mostrarle a los hackers en dónde y con qué probabilidad va a encontrar cierta vulnerabilidad en el sistema. Voy a seguir por acá. Entonces hablemos un poquito de qué es esto de potenciar a los hackers. Imagínense ustedes cuál es el panorama de un hacker. Día a día está analizando cientos o miles de archivos, con cada uno con miles de líneas de código para analizar. Y incluso hay ocasiones en las que son archivos que se han analizado ya por otros hackers, que ya se les ha encontrado muchas vulnerabilidades. Entonces la situación se vuelve compleja para ellos. Surgen preguntas como, por ejemplo, ¿por dónde empiezo a hackear? Me dan un repositorio, tengo que empezar a hackearlo, ¿por dónde arranco? Esta cosa tiene cientos o miles de líneas de código para analizar. Entonces, ¿qué hago? ¿Por dónde arranco? ¿Cómo hago que mi productividad sea superior? ¿Cómo optimizo el tiempo de hackeo, etcétera? Entonces, básicamente lo que están haciendo nuestros analistas todo el tiempo es buscando agujas en el pajar. ¿Cuál es la alternativa que desde el departamento de analítica y desde Fluid como empresa hemos empezado a trabajar? Y es acelerar el proceso de detección de vulnerabilidades poniéndole guías a los hackers que les permitan a ellos encontrar la vulnerabilidad de forma más fácil. Es decir, decirles como, oiga, tal vez si usted empieza por acá, llega más rápido a la vulnerabilidad. O si le decimos, este archivo tiene alta probabilidad de tener vulnerabilidades, tal vez se hace mucho más fácil su trabajo y lo acercamos pues al hacker a la vulnerabilidad. Entonces, de esta manera es que queremos utilizar nosotros el poder de los datos para acercar a los hackers a la vulnerabilidad y hacer
el proceso de descubrimiento de vulnerabilidades más veloz. Vamos a hablar un poquito acerca del modelo de reglas de asociación, que es un algoritmo que nosotros utilizamos dentro de Fluid Attacks para solucionar el problema que les acabo de mencionar. Entonces se preguntarán algunos de ustedes qué es eso de las reglas de asociación, cómo se construyen. Y pues desde mi perspectiva este tipo de conceptos son más fáciles de entender cuando lo cuentan como un cuento, como una historia, que cuando entra uno a hacer matemáticas y conceptos crudos, ¿no? Entonces me voy a permitir introducir este concepto por medio de la que yo considero que es la historia más famosa en el campo de la analítica de datos. Surgió por allá como en los años 90. No hay evidencia de que sea real, parece ser que fue una leyenda que se fue presentando a lo largo del tiempo, pero sin duda es muy ilustrativa para el caso que queremos estudiar. A ver, cambiar la diapositiva. Ok. Entonces acá empiezo con una pregunta. No es necesario ni abrir micrófono ni que la respondan en el chat, nada más que la piensen ustedes en su foro interno, ¿no? ¿Ustedes creen que dentro de un centro comercial los artículos están organizados de manera aleatoria? Es decir, ¿ustedes creen que ellos ponen las cosas donde se vea bonito o de donde caiga o de qué manera las ordenan? Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes lo que estará pensando es que hay una cierta lógica en cómo se organizan este tipo de cosas, este tipo de artículos, como que uno está acostumbrado a que las cosas relacionadas siempre suelen estar más junticas que las cosas que tienen más bien poquita relación. Por ejemplo, pues donde yo voy a mercar, siempre los huevos suelen estar cerca de la leche, o por ejemplo, siempre la crema dental siempre suele estar cerca del Listerine. Sí hay una lógica y unos patrones que deciden cómo se organizan los artículos. Entonces, ahora sí voy a comenzar pues con la historia. Resulta que un buen día, pues, una empresa del sector retail, muchos aseguran que fue el Walmart en Estados Unidos, estaba buscando formas, como siempre, hacemos todos en las empresas, de maximizar sus márgenes de ganancia. Entonces, esta empresa contaba con un equipo de analítica, entonces les dice, oiga, ayúdame a potenciar nuestros servicios de venta cruzada. Entonces, sí, ayúdame a vender más productos en conjunto para maximizar yo mis márgenes de ganancia. Entonces, ¿qué hizo el equipo de analítica? Agarraron todas las transacciones que se habían realizado en los últimos años y empezaron a identificar parejas o grupos de productos que solían comprarse juntos. A esto le aplicaron pues estadística y ellos consiguieron, por ejemplo, detectar como que cuál era la probabilidad de que un producto se comprara si el cliente había comprado otro producto dentro de la canasta que llevaba. Una de las cosas sorprendentes que ellos encontraron en este estudio fue la relación, pues que no se le había ocurrido a ninguno de los expertos en la industria, nadie a simple vista lo hubiera descubierto, y es la relación entre la cerveza y los pañales. Entonces esto empieza a sonar como un poquito raro. ¿Cuál es la relación entre la cerveza y los pañales? Pues se preguntaba mucha gente. Entonces empezaron a estudiar más a fondo y lograron identificar que muchos de los compradores de su tienda eran padres de recién nacidos que iban a comprar, por ejemplo, en la noche de camino a casa para reabastecerse de las cosas que necesitaban. Descubrieron que en particular los miércoles y los jueves por la noche, estos padres de familia se pasaban por la tienda a reabastecerse y que en la gran mayoría de oportunidades compraban cerveza junto a pañales.
No solo descubrieron eso, descubrieron que un cliente que compraba pañales tenía como más o menos 3 veces más posibilidad de comprar cerveza que cualquier otro cliente aleatorio. Entonces, como lo haría cualquier persona pues que estuviera en el medio, lo que decidieron fue, oiga, pongamos los pañales más cerquita de la cerveza y vamos a empezar a ver si esto nos da resultado. Pues el resultado fue que la venta de cerveza aumentó en un 15% con respecto a lo que tenían en la situación anterior, con solo ponerlos más cerquita. Entonces, esto quiero que nos dé un poquito de la noción de qué son las reglas de asociación, antes de describirlas de una forma un poquito más formal. Las reglas de asociación son un algoritmo que se utiliza para estudiar la relación entre varios ítems que componen una transacción, básicamente. De forma más formal, lo que diríamos es que las reglas de asociación son una técnica de minería de datos que nos permite analizar como muchos volúmenes de datos y encontrar patrones entre los datos que componen estos conjuntos. Estos patrones son llamados reglas, y lo que nos permite es encontrar como relaciones ocultas que no se vislumbran de forma muy fácil en los datos, y tener un mejor conocimiento y un mejor entendimiento de lo que hay detrás de nuestra información. En el ejemplo anterior veíamos una regla que era, por ejemplo, pañales causa compra de cerveza. Esa es una de las reglas que puede ser identificada como resultado pues, del algoritmo. Básicamente, entonces, en resumen, las reglas de asociación lo que nos permiten es identificar la probabilidad de que dos o más ítems ocurran en una misma transacción usando la información histórica con la que se cuenta dentro del negocio, dentro del estudio. Se usa en muchas industrias diferentes. Por ejemplo, como acabamos de ver, lo utiliza en la industria del retail de manera constante. Lo ha utilizado, por ejemplo, Amazon en sus recomendadores de compra de productos. En algún momento Netflix también lo utilizó en su modelo de recomendación de series. Pero también se utilizaba en otras industrias como en la medicina, por ejemplo, para identificar asociaciones entre síntomas, entre sintomatología y enfermedades. Vamos a entrar un poquito más al detalle. Ok, básicamente existen varios algoritmos para calcular reglas de asociación. Por lejos, el más común es el algoritmo a priori, que utiliza básicamente los diferentes conjuntos de ítems que aparecen en las transacciones para encontrar las reglas que necesitamos. Entonces voy a hacerles acá un ejemplo pequeño con una base de datos, con un dataset muy pequeño para que veamos más o menos cómo funciona. Supongamos que tenemos este conjunto de transacciones. Entonces lo primero que haríamos es definir cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los ítems dentro del histórico de transacciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver, un segundito, yo activo acá el láser. Acá podemos ver, por ejemplo, que de 8 transacciones, en 4 transacciones diferentes tenemos manzanas. Entonces ya sabemos que las manzanas, por ejemplo, ocurren en el 50% de las transacciones, tienen 50% de posibilidad de ocurrir. Luego, por ejemplo, podemos hacerlo con la cerveza. Sabemos que la cerveza aparece en 6 de 8 transacciones, que debe ser como el 75%. Lo mismo con el arroz, que aparece en el 50%. Las peras aparecen solo en el 25%, al igual que el pollo. Les voy a dar un adelanto de algo que voy a discutir un poquito más adelante, pero el algoritmo es computacionalmente muy extenso. Porque es computacionalmente es costoso, más bien. ¿Por qué es costoso? Porque tiene que hacer combinaciones
todos los ítems que componen un conjunto de datos, un conjunto de transacciones. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, no sé, 300 o 1000 diferentes ítems o 10.000 diferentes ítems, hacer combinaciones entre todos estos ítems diferentes y hacer todas las combinaciones posibles se vuelve una tarea computacionalmente extensiva. Por eso hay que ajustar el modelo para hacerlo un poquito más ligero y es definir un parámetro de límite. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los conjuntos de ítems tiene que ser mayor a cierto límite para ser considerado dentro del algoritmo en las iteraciones posteriores. Entonces, acá definimos, por ejemplo, un límite del 30%. Entonces, acá vemos que como la pera y el pollo pasan menos del 30% de las veces, entonces vamos a dejar de considerarlos para las iteraciones posteriores. ¿Qué son las iteraciones posteriores? Luego de ver los conjuntos de un ítem, como los acabamos de ver, vamos a empezar a hacer la combinación de los conjuntos de dos ítems. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces ocurren cerveza y manzana juntos? Entonces, ahí vemos que son como en el 37.5% de los casos. ¿O cuántas veces ocurren arroz y cerveza juntos? Vemos que es el 50% de los casos. La idea del algoritmo es repetir estas iteraciones con toda la cantidad de combinaciones que haya posibles, con conjuntos de 2 ítems, 3 ítems, 4 ítems y hasta 6 ítems, que son la cantidad, por ejemplo, que tenemos, la cantidad de ítems que tenemos en este conjunto de transacciones. Y el algoritmo se termina o cuando las evalúa todas o cuando ya no encuentra nada que supere el límite del que les hablé hace un momento. Vamos a hablar acá otro poquito de el funcionamiento detrás del modelo. Entonces, una vez hemos hecho todas estas iteraciones y calculado la probabilidad de ocurrencia de cada una de ellas, podemos sacar unas métricas muy interesantes. Podemos ver, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que ocurra cada elemento, cada ítem dentro de la lista de transacciones en una compra. Entonces, por ejemplo, como lo vimos ahorita, la probabilidad de que haya manzana en una lista de compras pues de este establecimiento hipotético que estamos estudiando es de 1 medio. Eso ya lo habíamos visto. Pero otras un poquito más interesantes. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que me compren manzana si además este cliente también lleva en su carrito de mercado cerveza? Entonces ya podemos ver como cositas más interesantes. Entonces podemos ver que cuando un cliente compra cerveza, la probabilidad de que lleve también manzana es del 50%. Pasó en 3 de las 6 ocasiones en las que se llevó cerveza. Y otras un poquito más avanzadas. Entonces, por ejemplo, si nosotros dividimos la probabilidad de que lleve manzana, dado que también llevo cerveza, sobre la probabilidad nada más de que lleve manzana, podemos ver cómo afecta la ocurrencia de la cerveza en la ocurrencia de la manzana. Entonces, si este parámetro, por ejemplo, es igual a 1, podemos decir que la manzana y la cerveza son eventos independientes. O sea, que haya cerveza o no en el carrito de compras no afecta la probabilidad de compra de manzana. En cambio, si fuera mayor a 1, significaría que la probabilidad de que se compre manzana, en caso de que se haya comprado también cerveza, aumenta. Entonces, tener cerveza aumenta la probabilidad de que me compre manzana. Entonces, ya podemos ver otras métricas un poquito más interesantes y avanzadas acerca del modelo. Entonces, en resumen, lo que hace el modelo de reglas de asociación es buscar entre todas las combinaciones de los ítems que componen las transacciones históricas las probabilidades de ocurrencia conjunta entre las diferentes combinaciones de los ítems. Esto nos permite sacar como ciertas métricas que nos dan información acerca del comportamiento de los datos. Vamos a continuar por acá y llegamos por fin pues al centro del asunto. ¿Cómo se relaciona todo esto que acabo de hablar con el tema del hacking?
qué tiene que ver una cosa con la otra y cómo puedo utilizar una cosa que usan en el retail o que usan en medicina para encontrar más vulnerabilidades. Vamos a explicarlo un poquito. Antes de eso, es importante conocer que dentro de Fluid nosotros tenemos un sistema estandarizado de clasificación de vulnerabilidades con ciertos códigos y ciertas descripciones que pueden encontrar en nuestra documentación. Y entonces lo que sucede es que cada vez que se descubre una vulnerabilidad nueva, esta vulnerabilidad se va asociando a cada una de las categorías que tenemos nosotros desarrolladas. Acá pongo en pantalla unas de ellas. Básicamente nosotros nos referimos a este conjunto sí, a este conjunto de descripciones o a este grupo de descripciones lo conocemos como tipos de vulnerabilidades. Entonces, llega una vulnerabilidad nueva y se asocia a un tipo de vulnerabilidad. Entonces, para tener caracterizadas vulnerabilidades similares en tipos similares. Eso, entonces, esa información se almacena en nuestras bases de datos y es lo que ustedes pueden ver, por ejemplo, en el ASM, los que han tenido oportunidad de trabajar con él. Nosotros tenemos un Attack Surface Manager, que es una aplicación en Internet donde los clientes pueden consultar en el estado de sus pruebas de seguridad y ver cuáles son las vulnerabilidades que se han encontrado, cuáles son los tipos de vulnerabilidades y tener más información. Entonces, teniendo claros todos los tipos de vulnerabilidades, lo que hacemos nosotros es decir, oiga, ¿qué pasa si en vez de transacciones nosotros analizamos archivos y en vez de productos o ítems de compra nosotros analizamos cuáles son las vulnerabilidades que se han encontrado en este archivo? Cuando digo cuáles son las vulnerabilidades, me refiero a los tipos de vulnerabilidades que componen el archivo, que se han encontrado pues históricamente en el mismo. ¿Y qué pasa si empezamos nosotros a ejecutar un algoritmo de reglas de asociación en el que empecemos a identificar cuáles son los tipos de vulnerabilidad que suelen aparecer juntos y con qué probabilidad pues la presencia de unas vulnerabilidades o de un conjunto de vulnerabilidades me ayuda a mí a predecir la ocurrencia de otras vulnerabilidades que probablemente todavía nosotros no hemos encontrado? Básicamente eso fue lo que hicimos nosotros y el enfoque que tomamos. Entrenamos un modelo de reglas de asociación utilizando pues nuestros datos históricos de muchos años de hackeo y empezamos a identificar cuáles son los conjuntos de vulnerabilidades que aparecen juntos, ¿no? Un conjunto no son solo una o dos vulnerabilidades, pueden ser 3, 4 vulnerabilidades que pues suelen aparecer juntas y que con cierta probabilidad la ocurrencia de las primeras tres me genere pues una probabilidad de encontrar la cuarta vulnerabilidad en ese mismo archivo. Entonces, después de ejecutar nosotros nuestro modelo de reglas de asociación, encontramos muchas reglas, ahorita les voy a decir más o menos cuántas fueron. Encontramos cosas interesantes, por ejemplo, que si un archivo contiene la vulnerabilidad 070 y la que tiene código 131, con el 75% de probabilidad va a encontrar una 011 también. Lo mismo cuando en un archivo conviven las 136, 134 y 43, con el 77 casi por ciento de posibilidad va a encontrar una 329. Bueno, ya sería redundante, pero pues lo mismo con las 079 y 142 con un 80% de probabilidad vas a encontrar en ese archivo una 117. Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite hacer una comparación entre las reglas que nosotros tenemos con el estado de las vulnerabilidades actuales de los clientes. Al hacer esa comparación nosotros podemos decir, oiga, este archivo cumple estas reglas y tiene
X probabilidad de encontrar estas vulnerabilidades dentro de este archivo, entonces vamos a informarle a los hackers. ¿Qué hacemos nosotros? Nos vamos al ASM, a nuestro Attack Manager Surface, y ponemos a disponibilidad de los hackers, de los analistas, las sugerencias que el modelo de reglas de asociación les dio. Entonces, cuando un hacker está viendo el scope de su análisis o el TOE que tiene que analizar, básicamente lo que va a ver es, oiga, usted tiene una sugerencia de vulnerabilidad disponible, mírela y vea a ver si esto le puede ayudar a acelerar su proceso de hackeo. Entonces, cuando el analista le da clic a la sugerencia de vulnerabilidad, lo que le va a aparecer es algo como esto. Oiga, en este archivo que usted estaba consultando, con el 90% de probabilidad, usted puede encontrar una vulnerabilidad de tipo XML injection, o con el 50% de probabilidad en este mismo archivo va a encontrar una vulnerabilidad de tipo 0.33. Entonces ya le empezamos a dar pistas y guías a nuestros hackers para que encuentren sus vulnerabilidades más rápido. Ya no están ellos como en la incertidumbre de, oiga, ¿por dónde empiezo? ¿Qué analizo ahorita? ¿Qué analizo después? ¿Cuál es el camino que debería seguir? Sino que ya tienen una guía para decir, oiga, si usted tiene alta probabilidad de encontrar esta vulnerabilidad en este archivo, tal vez el mejor uso de su tiempo empezar a buscar si realmente esta vulnerabilidad existe acá o si no, o si, o si no existe, ¿no? Acá voy a darles un poquito de datos y contexto adicional. Nosotros analizamos un poquito más de 38.000 archivos para construir nuestro modelo de entrenamiento, nuestro set de reglas de asociación. Utilizamos un poco más de 230 tipos de vulnerabilidades diferentes que encontramos en nuestro sistema y que nuestros hackers día a día están descubriendo. Estos 230 tipos son una cosa dinámica. Perdón. Constantemente estamos trabajando en desarrollar nuevas categorías, en desarrollar mejor agrupamiento, en ser consistentes con más estándares. Entonces es una cosa dinámica, varía con el tiempo, pero hasta donde vamos hemos utilizado 230 tipos de vulnerabilidades y lo que encontramos fueron 4.500, un poco más de 4.500 reglas de asociación que nos permiten, como les decía, analizar los archivos presentes de nuestros clientes, ver qué vulnerabilidades se han encontrado y generar recomendaciones para que los analistas tengan un camino por el cual enfocar sus esfuerzos de hackeo. Por otra parte, y ya terminando, quisiera hablar un poquito de cuáles son las limitaciones del modelo que nosotros desarrollamos. Ya les había adelantado un poquito y es que es un algoritmo computacionalmente costoso. Por ejemplo, nosotros que tenemos casi 40.000 archivos, 40.000 transacciones y 230 tipos de vulnerabilidades, eh, cuando entrenamos el modelo nos vemos algunas veces en problema porque es hacer las combinaciones entre tantos tipos de vulnerabilidades diferentes, entre tantas transacciones, se vuelve computacionalmente costoso, pero bueno, esto es sorteable. Hay otra limitación que ya es más de la concepción del modelo y es que este modelo solo genera valor en archivos donde ya se han descubierto vulnerabilidades. En un archivo donde no se ha descubierto nada, pues yo no tengo cómo decirle, oiga, esta es la probabilidad de que encuentre algo. Eso no es información de valor y para eso tenemos otras herramientas como sorts. Entonces, esta es una limitación que se complementa con otras de las herramientas que nosotros hemos desarrollado. Y por este lado, esa sería la presentación, la discusión que quería
a presentar el día de hoy y quisiera ver si tienen preguntas o consideraciones. Michael, muchas gracias. Mientras vamos mirando preguntas que existan en el momento, les estoy enviando. En este link pueden ir respondiendo la encuesta para que puedan participar en la rifa del Amazon Gift Card. Si quieres, pasas en el siguiente, que también tenemos un código QR donde pueden también escanearlo para poder responder la encuesta. Les recuerdo que pueden ver todas las ediciones pasadas de nuestro Security Grid, así como otros webinarios que hemos hecho en Fluid, en nuestro canal de YouTube. Los invito a suscribirse, ahí montamos absolutamente todas las charlas, todos los webinarios, los meetups que hacemos, pues para que puedan ver contenido relacionado a ciberseguridad. Michael Daniel nos pregunta lo siguiente. ¿Qué criterio utilizas para determinar que en efecto dos sucesos siguen alguna regla de asociación y no que son eventos casi que aleatorios? Claro, total. Una de las debilidades, por así decirlo, de este modelo es que ex ante no nos deja saber cuál fue la calidad del modelo que nosotros predijimos. Se tiene que hacer de forma exposed. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ejecutamos todas las recomendaciones que tenemos, generamos una base de datos con esas recomendaciones, cuál es el archivo, cuál era la vulnerabilidad que recomendamos y con qué probabilidad de ocurrencia nosotros recomendamos esa vulnerabilidad. Unos meses después de que se hizo la recomendación, volvemos a ver ese archivo. Vemos, se encontró la vulnerabilidad, no se encontró la vulnerabilidad. ¿Qué pasó? Era el porcentaje alto, el algoritmo estaba seguro de que había una vulnerabilidad, pero no ocurrió. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? ¿Cómo ajustamos los parámetros del modelo para ser más certeros? Pero es algo que no se puede hacer ex ante como generalmente se hacen los modelos de Machine Learning, sino que se tiene que hacer totalmente exposed ya una vez el modelo está en producción. Kevin nos pregunta, para los diferentes tipos de lenguajes de programación, ¿cómo encuentran algo en común entre los lenguajes? Sumado a que no todos los desarrolladores programan de la misma manera. Claro, total. Esto es un algoritmo que es agnóstico al lenguaje de programación, porque realmente lo que nosotros analizamos no es la composición del código, sino que lo que analizamos es las vulnerabilidades presentes en el archivo. Esas vulnerabilidades fueron detectadas por técnicas que sí son capaces de entender la diferencia entre los lenguajes y los estilos de programación, que eso es un hacker sentado analizando el código y descubriendo vulnerabilidades u otra herramienta de detección automática como la de Machine. Entonces ellos sí tienen la capacidad de detectar los diferentes estilos de programación y los diferentes lenguajes de programación. Nosotros lo que hacemos es, con las vulnerabilidades que ellos descubren, entregamos un modelo que es agnóstico al lenguaje porque no lo utilizamos y así, y de esa manera encontramos asociaciones entre vulnerabilidades que tienden a ocurrir de manera simultánea. Camilo nos pregunta, ¿cuáles son las diferencias principales entre este modelo y la herramienta Source que mencionas? Ok, hay diferencias, todas las que quieran, son complementarios, pero bueno, empezamos por diferencias de método. Source utiliza inteligencia artificial, esto utiliza minería de datos. Desde el punto de vista de la concepción, Source, el objetivo de Source es, una vez el hacker se encuentra un nuevo sistema, Source lo que le dice, oiga, empieza a buscar por acá. En cambio, reglas de asociación no te ayuda con eso porque si tú tienes un sistema sin vulnerabilidades detectadas, no te va a decir nada. Entonces ahí son complementarios. Por otro lado, cuando se descubre una vulnerabilidad en un archivo, Source ya no te genera valor porque Source te dice, tienes el 70% de probabilidad de encontrar una vulnerabilidad en este archivo. Bueno, ya la encontraste, pero no te dice si vas a encontrar otra, una segunda, una tercera, una cuarta, no te dice nada. En ese caso, entra a complementar el algoritmo de reglas de asociación diciéndote, oiga,
si ya encontraste esta 0.11, pero tienes 80% de probabilidad de encontrar esta 0.50. Y entonces son complementarios en ese sentido. Y pues en su diferencia está la riqueza de tener las dos herramientas. Bueno, hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por asistir. Les recuerdo que los eventos suceden el tercer miércoles de cada mes y pronto les estaremos informando el tema del mes de julio. Muchas gracias a todos, muchas gracias Michael y nos vemos pronto. Gracias a todos, saludos.